Enciende tu cámara. Vamos a conversar. Enciende tu cámara. No te veo. Te espero. Dame un segundito. Vale, te espero, Cele. Vamos a tener una conversación el día de hoy de todo lo que has aprendido durante estas sesiones anteriores. Ya debes de tener la capacidad y entonces vamos a empezar a tener una conversación. ¿Estás lista? ¿Sí? ¿O no? Cuéntame. ¿Funciona? ¿No? Me sale que la cámara no se puede prender. Vale, no pasa nada. Entonces, concentración nada más, ¿ok? Mira, look at this, ¿ok? Cualquier verbo que tú no sepas, lo voy a escribir aquí en el chat y luego lo voy a pasar al pizarrón que te voy a dar. Empezamos. 3, 2, 1. Cele, you know. ¿Qué significa you know? Si no sabes, me dices stop. Cuando ya tú ves que no entiendes, dices stop, ¿ok? Cele, you know. I like sports like basketball, soccer, and volleyball. You, what's your favorite sport and why? Tenis. No. Ok. Ahora, en lugar de que me digas tennis, quiero que me digas una oración completa. Like, my favorite sport is tennis. No importa, háblalo lento, ok, para ir viendo la pronunciación. So what's your favorite sport? My favorite sport is tennis. And why? Why do you like tennis? Why? Why Because tennis? it's fun. Give me more reason. Because. Because it's fun. Ok, vamos a corregir esto. Mira, voy a escribir aquí. Mira, sale. Dice así. Because, si tú pensaste en esta oración, because es fun, ¿dijiste esto? ¿Sí? Sí. Ya, mira, Cele, lo que pasa es lo siguiente. ¿Cuál era el origen de una oración? Necesito un sujeto. ¿Qué necesito luego? Un verbo. Luego necesito un object. Y por último necesito un complement. Entonces, mira, cuando tú me dices because, hasta aquí se termina la primera parte y arranca la primera oración. Is viene a ser el verbo y fan viene a ser mi objeto complemento. Pregunta, ¿qué cosa le falta a tu oración para que tenga sentido? Objeto. El sujeto. Entonces, cuando tú me dices because it's fun, yo no sé qué cosa es fun. Ahora, ¿de qué estabas haciendo referencia tú? ¿Qué cosa es divertido? ¿Qué cosa es divertido? Tenis. Entonces tú me dices because tennis is fun. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí. Ahora, mira lo que pasa. Cuando tú me hablas de esta forma, yo entiendo lo siguiente. Tú me dices, my favorite sport is tennis because tennis is fun. La respuesta en sí está bien. I'm sorry. La respuesta en sí está bien porque me dices, mi deporte favorito es el tenis porque el tenis es divertido. Pero ¿qué es lo que pasa, Cele? Es que estás siendo muy redundante porque me repites tenis y tenis. ¿Qué cosa crees tú que podría hacer yo para no repetir? Es como cuando yo te digo, oye, ¿quieres ir al parque? Y tú me contestas, sí, sí quiero ir al parque. Tú me dices, sí, sí quiero. ¿Qué me contestarías tú para ti lo más normal? ¿Qué sería? Um, Por ejemplo, tu mamá te dice, oye, ¿quieres comer ensalada de fruta? ¿Y tú qué le contestas? Sí, sí quiero. O, sí, sí quiero comer ensalada de fruta. ¿Cuál de las dos contestarías? O las dos usas tú. ¿Persona? Dime. Nuevamente, mira, Eh, imagínate en español, estamos hablando en español. Tu mamá te pregunta, oye, ¿quieres comer ensalada de fruta? ¿Y tú qué le contestas? Sí, sí quiero. O le contestas, sí, sí quiero comer ensalada de fruta. ¿Cuál le contestarías tú? sí, sí quiero. Dice, ¿por qué? ¿Y por qué no el otro? Porque es redundante. O sea, me estás volviendo a repetir lo mismo. Entonces, esto es lo que sucede aquí. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando suena redundante? Es que tendríamos que reemplazar por un pronombre. Yo te pregunto, ¿qué pronombre puede reemplazar a tennis? Sí. Ahora, la respuesta sería My favorite sport is tennis because it is fun. ¿Te das cuenta? Sí. Ok, eso es lo que quiero. Hay que ir corrigiendo eso. Vamos a seguir practicando. For example, cuando tú no entiendes una palabra, dime stop. Yo te estoy diciendo, for example, supongo que entiendes, ¿cierto? Sí. For example, in my free time,
I learned Japanese because I like languages. I like languages. And you, what do you do in your free time? What do you do in your free time? Um, I like read books. You like read books. Ok, ok. Vamos con la siguiente oración. Vamos a ir corrigiendo eso. Mira, cuando tú me dices I like read books, que estaría bien, la verdad. Yo tengo una consulta. ¿Cuántos verbos estás usando en esta oración? Verbos, verbos, acciones. ¿Cuántos verbos hay? Uno, ¿Cuál es el verbo? read, Read, ok. Este es un verbo. ¿Y qué significa like? gustar. Gustar. ¿Y también no es un verbo? Entonces, aquí tú Mm, tienes uno y dos verbos, o sea, tienes dos verbos. ¿Qué es lo que pasa? Que en el idioma inglés me dice, oye, Carlos, si es que tú tienes un verbo uno y luego tienes un verbo dos y tú no, no me lo puedes juntar así directamente, o sea, no lo puedes hacer. ¿Qué hago entonces? Le digo, si no puedo juntarlos. Bueno, fácil, puedes tomar dos caminos o me lo juntas con una palabrita que es tú, o sea, el verbo uno con el verbo dos, con el tú. Y, o si no, al verbo uno lo dejas normalito, pero al verbo 2 tú le pones una ing. Entonces tú puedes tomar estos dos caminos, el que a ti te guste, pero ¿qué es lo que pasa? Tú como tú dices, ¿no? Tú te quedas así tipo en pregunta, ¿no? Oye, pero ¿qué camino debo de tomar? O sea, ¿cómo voy a saber eso? Desafortunadamente vas a tener que aprender de memoria. En este caso te voy diciendo de que el verbo like, cuando se junta con otro verbo, al otro verbo le tienes que agregar el ing. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo dirías me gusta leer libros en inglés? Um, I like reading books. I like reading books. Okay, you like reading books. What kind of books do you read? What kind of books do you read? No entiendo, ¿me lo puedo repetir? What kind? ¿Qué significa what kind? ¿Qué tipo of books do you read? ¿Qué tipo de libros lees? Mm, ¿Qué tipo de libros lees? What kind of books do you read? de fantasía. Fantasy, fantasy books. Puedes decir fantasy book. Fantasy, fantasy, fantasy books. Okay. Okay, and look at this. Look at this. I don't like cooking. I don't like cooking. What kind of activities you dislike? What kind of activities you dislike? What kind of activities you dislike, Sele? Mm, ¿Mm? ¿Qué actividades no te gustan? Any ideas? For example, I don't like cooking because it's very it's very tiring and boring. So I don't like cooking because it's very tiring and boring. And you, what activities you dislike? What activities do you dislike? Hmm? I don't like I don't like. cleaning. You don't like cleaning. Okay, you don't like cleaning. And do you run? I mean, every day do you run? Do you exercise? Do you exercise? Do you exercise? Yes. Okay, how often do you exercise? How often? Yes, I do. You say, do you exercise? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. And what do you do when you exercise? What do you do? Jump. You jump, you jump, okay? You jump, you jump. And what else? What else do you do? Tell me, ¿qué tipo de ejercicios haces? ¿Any ideas? Um, Burpees, planks. Por ejemplo, ¿haces push-ups? Puedes decir push-ups.
Las push-ups son las planchas o las flexiones. Por ejemplo, ¿cómo dirías? Yo no hago push-ups. I don't. I don't. Tell me. ¿Cómo se dice hago? Aún. Hago. Yo hago. I do. I do. I do push-ups. You do push-ups. Okay, you do push-ups. Okay, what else you do? Burpees. Burpees. Okay, burpees could be burpees. Okay. Okay. And how often? Every day, just on the weekends? How often? How often do you exercise? How often? You say I always. I'm sorry. I always exercise and I never exercise. Siempre, nunca. How often do you exercise? Sometimes, usually, Sometimes. sometimes. Okay. In the morning, in the afternoon, or in the evening? In the afternoon. In the afternoon. Okay. And do you exercise alone or with your sister, with your brother, with your friends? Alone. Alone. Okay. And how? How? Do you watch videos on YouTube? You maybe read books with exercises? How do you do that? How? ¿Cómo? How? I watch videos You watch videos on YouTube. on TikTok, on YouTube, on Facebook, on internet. Where? On YouTube. On YouTube. Who is your favorite YouTuber? Who is your favorite YouTuber or streamer? Um, Who is your favorite YouTuber or streamer? Nicole. Nicole. And who is she? Who is she or who is he? Who is that person? Do you know? Nope. ¿Quién es Nicole? Isaiah. She is he or she? She. She, who is she? She is what? She's a streamer, she's a doctor, she's a nurse, she's a YouTuber, she's a content creator, she's a doctor. Who is she? She's a YouTuber. He's a YouTuber from what kind of country? She's a YouTuber from Mexico, from India, from Korea, from the US. Where is she from? From Mexico. She's from Mexico City. Okay. And what does she do? What does she do? What does she do? ¿Qué hace ella? What does she do? She plays video games, she cooks, she is a model, she is a student. What does she do? Hmm? She's a student. She is a streamer. She's a student. She says, can you repeat, please? She's a student. She is a streamed. What is that? ¿Qué hacen? ¿Qué es un stream? ¿Qué querías decir? She's a student. She's a student. Okay, she's a student. And what does she study? What does she study? What does she study? I mean, she go to the school or she goes to the university? University. And what does she study? What does she study? Um, medicine. She studies medicine. Okay. How old is she? How old is she? How old is she? How old? 29. 39, 29. 29. 29. Okay, 29. Okay, please, you tell me about your routine. Tell me about your routine. For example, I wake up at 5 o'clock a.m. in the morning because I have a class here in my house because I work online. And then I have my lunch like at 8 a.m. because then I have another class with a different student. He is from the USA. And after that, I watch videos because I am also a student. I study every day.
Then I have more classes. Sometimes I help my mother and I go to the park with my dog. You, for example, what time do you wake up? What time do you wake up? What time do you wake up? Um, Mhm. What time? ¿Qué significa what time, Cele? ¿Qué hora? ¿A qué hora do you wake up? ¿Qué te pregunté? ¿Qué cosa era wake up? Despertar. despertar What time do you wake up? a las 7. In English, I wake up at At 7. 7, at 7 a.m. And then what do you do then? What do you do? Then what do you do? Then you wake up at 7, Mhm. then what do you do? Luego, ¿qué I haces? am. I am. Luego, ¿qué haces? ¿Mm? Um, my breakfast. You have your breakfast. You have your breakfast, okay? What do you usually eat? What do you usually eat? What do you usually eat? ¿Entiendes la pregunta? ¿Sí? No. No, ok, vamos a mejorar lo de las preguntas. Creo que ese es tu punto débil. Vale, mira, nosotros estamos acostumbrados ya, o sea, tú ahorita ya tienes la capacidad de, bueno, veo que me entiendes cuando yo te hablo, pero las preguntas veo que te cuestan un poco. ¿Qué es lo que sucede, Cele? Mira, cuando tú me haces una pregunta con un verbo normal, por ejemplo, con el he, con el she y con el it, tú tienes que acordarte lo siguiente, que cuando me hagas una pregunta con estos, tú me tienes que poner el das adelante. Eso sí te acuerdas, ¿verdad? Sí. Y luego acá me tienes que poner un verbo. Y este verbo va absolutamente normal. ¿Por qué? Porque estoy usando un auxiliar. Pero ¿qué es lo que sucede cuando trabajas con otro verbo? Es que los demás ¿con quién van? Van con el I, con el you, el we, el they, todos ellos trabajan ¿con quién? Con el do. Y el verbo sigue estando completamente normal. ¿Por qué? Porque no aplico reglas. ¿Por qué no aplico reglas? Porque estoy trabajando con el auxiliar. Ahora, esto es simplemente para hacer preguntas simples como does she, por ejemplo, does she play soccer? Ahí le estoy preguntando, oye, ¿ella juega fútbol? Y aquí te preguntaría a ti, do you play soccer? ¿Juegas fútbol? Este tipo de preguntas tú me contestas con un sí y con un no. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú quieres otro tipo de información? Bueno, a esto tú le debes agregar una palabrita que se le conoce como WH questions. Así se les conoce a estas palabritas. WH questions, WH questions. Y tú te preguntas, ¿qué son las WH questions? Son palabritas que nos permiten obtener más información. Por ejemplo, tenemos el what, el where, el who, el when, el how often. Este tipo de palabritas nos hacen que digamos más respuestas, como por ejemplo, yo te pregunto, when does she go? O when does she play? When does she play soccer? Yo te estoy preguntando ahí, oye, ¿cuándo juega ella fútbol? Pero si yo le quito el when, ya significa juega fútbol, o sea, ella juega fútbol. Aquí es, ¿cuándo ella juega fútbol? Entonces, yo lo que te estoy haciendo es preguntas como what time, que significa qué hora. Do you wake up? ¿Qué significa what time do you wake up, Celeste? ¿Cuándo te despiertas? Claro, no, ahí dice cuándo, porque recuerda que when es cuándo. ¿Qué significa what time? ¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora te despiertas? Entonces yo te pregunto, hey, what time do you wake up? ¿Y qué me contestarías? At 7 At 7, a.m. at 7 a.m. Ahora dime, pero ahora yo quiero que para que ganes más práctica, que me contestes como, well, yo me levanto ahora usualmente. Usually, ahora, I wake up at 7 a.m. Hasta ahí estamos de acuerdo. Mira, prefiero que me digas esto a que me digas esto. O sea, no está mal. Pero para practicar nada más, prefiero que me digas la oración completa para que ganes más rápido. Well, I wake up at 7 a.m. because... ¿Por qué te levantas? Utiliza una palabra because, por ejemplo. Because why? Why do you wake up at 7 a.m., Celeste? Why? Because Because...
I have go to school. Because you have go to school. Ahora te hago una nueva pregunta. Ya lo vimos hace poco. ¿Cuántos verbos tengo en esta oración? Dices, Dos. dos. Entonces, yo te hago una pregunta. Cuando tenías dos verbos, ¿estos verbos se pueden unir directamente? ¿Se pueden unir? Y No, no se pueden unir directamente. Lo vimos aquí. ¿Qué dice cuando tienes... Ahora, a ver, explícame este mapita. ¿Qué pasa cuando tienes dos verbos, Celeste? ¿Qué es lo que sucede? Mira el mapita y ve explicándome. ¿Qué es lo que sucede cuando tienes dos verbos? ¿Qué me dice el inglés? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué te dice? Me dice, oye, ¿sabes qué? Tú la verdad es que no me puedes unir dos verbos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tienes dos caminos, o lo unes con quién, o lo unes con el tú, o lo unes agregándole ING. ing al otro. Ahora tú te preguntas, ¿y ahora cuál camino tomo? ¿Me voy por el tú, me voy por el ing? Tienes que memorizar. Te acabo de enseñar que like, cuando se junta con otro, va con aquí, con el ing. Pero, por ejemplo, el have, cuando se une con otro, va con el tú. Entonces, cuando tú me dices, yo tengo que ir a la escuela, tú dices, because I have go to school, I go to school. ¿Crees que esté bien esto? ¿Qué camino Sí. tomarías? ¿Cuál digo? I have go to school o I have going to school. Mm, camino uno. ¿Cuál sería? El primero, entonces sería I have Sí. go, I have to. Ah, mira, I have to. Ahí está. So, because I have to go to school. ¿Te das cuenta? Esa vendría a ser la respuesta que yo espero aquí. Entonces, nuevamente te pregunto, Sele, what time do you wake up, Sele? What time do you wake up? Ajá. I No, dime la have oración. to. No, dame la oración completa. Yo te estoy preguntando, what time do you wake up? So, what time do you wake up? Well, I wait 7 a.m. Ajá. because I have to go to school. Because you have to go to school. I have to wake up at 7 a.m. because I have to go to school. And after, ¿qué significa, profesor? ¿Qué significa after? ¿Y qué significa before? Claro. Ajá. After significa, ¿qué me dijiste? Después, Después, mira, pero mira cómo agua. Después de y before significa antes de que. antes. Mira, mira, mira la traducción que te doy. Después de que y antes de que. Por ejemplo, yo supongo que, número uno, Cele, ¿qué haces primero? ¿Tomas desayuno o vas al colegio? ¿Qué haces primero? Tomo desayuno. ¿Cómo se dice yo tomo desayuno en inglés? Breakfast. I have breakfast. ¿Cómo se dice yo voy al colegio? I go to school. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo dirías yo tomo desayuno antes de que vaya al colegio? Como dices, yo tomo desayuno antes de que vaya al colegio. ¿Cómo sería? I have a breakfast I have breakfast. before Bien. Breakfast before. ¿Before before qué? Before go to I, school. I go to school. Entonces, ¿te das cuenta qué bonito me creas una oración? Mira, Carlos, yo tomo mi desayuno antes de que vaya al colegio. ¿Se entiende? O sea, mira, y mira la capacidad que ya tienes de crear oraciones y te das cuenta que no es complicado, ¿cierto? Vamos con la Sí. siguiente. Okay, so Celeste, you wake up at 7 a.m. because you have to go to school and you have breakfast before you go to school. And what time, vas entendiendo, ¿cierto? What time Sí. do you do you leave? Leave. Mira. What time do you leave school? What time do you leave school? Um, 8 a.m. No, what time do you leave? ¿Qué significa leave? Irse. Entonces, ¿qué significaba what time? ¿A qué hora te vas de tu colegio? ¿A qué hora te vas de tu colegio? ¿A qué hora te vas del colegio? ¿A qué hora estás en el Um, colegio? Yes, ¿a qué hora te vas del colegio? What time do you leave school? I leave I leave at 12, at 20, 12, 12, 12. 12 p.m. Okay, you Yes. you leave at 12 p.m. And
And then what do you do? What do you do after? I mean, you leave the school, and then what do you do? When you leave school, what do you do? No. I And I have my lunch I have my lunch. You have your lunch where? At school or in your house? in my house. In my house. Do you cook? No. No, who cooks? My sister. My sister. My sister. Is this correct? My sister's cook at home. Is that correct? ¿Es correcto decir my sister cook? Nope. Yes. No. Recuerda que le tienes que agregar la reglita. ¿Cuál sería? La ING. El cooks. No, el ing se le agrega, Celeste, cuando me estás uniendo dos verbos. Pero acá lo que está diciendo es mi hermana cocina en casa. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando se trabajaba con he, she, it o lo reemplaza, le agregamos la S. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, eso es lo que sucede. Nuevamente, Celeste, please, cuéntame tu rutina. A ver, quiero que me digas qué es lo que haces cuando te levantas. Por ejemplo, quiero que me digas algo como, mira, yo me levanto a las 7, me levanto, voy, me lavo los dientes, tomo mi desayuno, me voy a la escuela. En la escuela salgo como a las 12, luego me voy a almorzar a mi casa. Mi hermana cocina, así que comemos juntas. En la noche me pongo a estudiar, a ver una película y luego me voy a dormir y así hasta el otro día. Quiero que me cuentes tu rutina. Okay, 3, 2, 1, let's start. Please tell me about your routine. I wake up at 7 a.m. and I have my breakfast. Mhm. I go to my school You go to your school. and I leave in 12 p.m. Ajá. Dime, and después de eso, ¿cómo se dice? After that. after that I have my lunch with my family, and in the night I have my dinner and study. And I study. Okay. And I study. Dice, me levanto a las 7 de la mañana, tomo mi desayuno y me voy al colegio. Salgo de la escuela a las 12 del mediodía. Después de eso tomo mi almuerzo o almuerzo con mi familia. Y en la noche ceno y estudio. ¿Vale? Me gustó. En lugar de decir in the night, prefiero que digas at night. ¿Ok? Porque recuerda que sí existe in the morning. I'm sorry. In the morning, oh, Jesus Christ, in the morning, in the afternoon. Y luego tenemos at night, ¿ok? Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Necesito que sigas practicando más verbos. Vamos a practicar con una pequeña herramienta que tengo por aquí. Y listo. Mira, tenemos aquí Learn and Review. Vamos a practicar con flashcards. ¿Qué acción crees que es esta? Yo te la voy a poner arriba. ¿Ok? Necesito que te aprendas verbos, pero no necesito que investigues la traducción, sino que sepas por una imagen mental. A ver, ¿qué acción crees que sea esta? ¿Está arriba? ¿Alguna idea? ¿Qué acción se llama esto? Esto se llama clean. Esta acción se llama, por ejemplo, she. ¿Qué está haciendo ella? She, ¿qué cosa hace? She cooks. ¿Crees que sea cooks? Nope. No, No, la acción, ¿cuál sería? Yo te voy a poner la acción hasta que te acuerdes. She qué? she She. wraps. She brush. Pero ¿te acuerdas qué pasaba cuando se trabajaba con he, con el she, con el it? Se aplicaban reglas. ¿Te acuerdas o no? Ahí sería agregarle la ¿La qué? ES. La ES. Entonces, ¿cómo se leería? She brush. Washes. She brushes. Okay, she brushes. You brush. Do you brush your hair? Do you brush your hair, Celeste? Yes, I'm brushing my hair. You brush your hair. You brush your hair when? When do you brush your hair? When. ¿Qué significaba when? Um, ¿Cuándo? ¿Cuándo? When do you brush your hair? Cuéntame, no sé, antes de irme al colegio, cuándo voy a salir, cuándo me quiero arreglar, ¿cómo dirías eso? When do you brush your hair? Um, before Before, before qué? Before, antes de qué? before I go to school. Before I go to school.
Ahí está, ¿ves? Antes de que me vaya a la escuela. Qué buena respuesta. Before I go to school. Next. A esto se le conoce como brush your teeth. Brush your teeth. ¿Ok? Teeth significa dientes. ¿Ok? Teeth es dientes. So, do you brush your teeth? Yes? Do you brush your teeth? Or not? Yes. Yes. When do you brush your teeth? When? When? And before Before? um Before? after wake up. After I wake up. So after I wake up, okay, you brush your teeth. That's nice. Let's continue. Let's continue. Do homework. What time, Celeste? What time do you do? What time do you do homework? Or you don't do homework? What time do you do homework? In the afternoon. In the afternoon, in your house or in your school? In school. In school, in school, in the school. Okay. Next, do you dry your hair? Yes. When do you dry your hair? When? When do you dry Mm, your hair? Before, after, what? before Before salir, por ejemplo, salir a algún lugar, se dice go out. Go out. Bañarse, se dice take a shower. So you dry your hair. When do you dry your hair? before I, I take my hair. Before this, I take my shower. before you take a shower. Yes. Segura que es antes de que te bañe? Recuerda que before es antes. ¿Tiene sentido decir, oye, me seco el cabello antes de bañarme? ¿O tendría que ser Sería después? After, after I take a after shower. take a shower. After you take a shower. After you take a shower. Next. And you, what kind of food? Mira, what food do you eat? Ahí está. What food? What? What do you eat? What do you eat for breakfast? What do you eat for breakfast? Do you know? What Mm, do you eat for breakfast? You eat maybe fruit? I eat a salad. You eat salad. Okay, fruit salad or vegetable salad? Fruit salad. I mean, fruit Fruit salad. salad. Fruit salad. And do you make your breakfast? Make breakfast. Breakfast es hacer el desayuno. So do you make breakfast or maybe your sister, maybe your father, your mother, or you? No, You. yes. Uh-huh. You make your breakfast. Okay, you make your breakfast. What time do you have maybe breakfast? What time do you eat breakfast? Um, and 7 a.m. 7 a.m. before you go to school, right? Like eat Yes. breakfast. Next. Eat dinner. At dinner, what is your favorite maybe food when you eat dinner? Um, What do you like? rice. Rice, rice, just rice or rice with something else? Rice with what? Um, With with grilled chicken? chicken. With chicken. What kind of chicken? Fried chicken, grilled chicken, boiled Fried chicken. chicken, fried chicken. Okay, rice with fried chicken and salad. Which is your favorite vegetable? Your favorite vegetable? You like tomato? You like cucumber? Cucumber, ese cucumber es el pepino. Tomato, cucumber, maybe lettuce. Lettuce. What Cucumber. kind of food? Cucumber. Cucumber. Do you like carrots? Carrots? Yes. Okay. What color are the carrots? What color are the carrots? Orange. Orange. Okay, they are orange. What about fish? Do you like fish?
Yes. Yes. Okay, cool. Let's continue. And what about lunch? What about lunch? Do you eat lunch every day or sometimes? Sometimes. Every day or sometimes? Um, Or you always have dinner or eat lunch? I'm sorry, eat lunch. Eat lunch. I Almorzar. sometimes, You sometimes? yes, You sometimes eat lunch. Recuerda que dinner, ¿qué cosa es dinner? Es cena. Lunch es almuerzo y breakfast es el el desayuno. desayuno. ¿Ok? Es el desayuno. And what do you like to eat or what do you like eating for lunch? What do you like? Look at the question. What do you like eating for lunch? ¿Qué te gusta comer para el almuerzo? What do you like eating for lunch? Um, chicken Chicken? potatoes Chicken and what? and potatoes. And potatoes. And potato. And potato chips? Potato chips? Like papitas fritas, Yes. potato chips? Okay, you like potato chips. Okay, cool, cool. This is eat lunch. Next, get dressed. Okay, get dressed. You get dressed before you go to school. Get dressed in Spanish es ponerse la ropa. Get dressed. I'm sorry. Did you understand that part? Yep. Nice. Next, go home, go home, go home. She goes home. Go home, go home. Next, next, go to the bathroom. Okay? And and do you go to the bathroom every day, right? Or not? This is pretty common. Yes. Yes, you go to the bathroom in the morning, I guess. And what time do you go to bed? What time do you go to bed? In What in time a do you 12, tell me? in a 12, In the close. 12. 12 o'clock. 12 o'clock. Yes. Ah, 12 o'clock. Okay. And why very late? Why do you go to bed very late? What do you do at night? What do you do at night? Because you go to bed at 12. Why? What do you do? You, for example, you check yourself and maybe I'm sorry, you check yourself and revisas tu celular, maybe you study. What do? Maybe you watch a TV. What do you do? Um, I'm reading books. Ah, because you read books. Yes. I read books. I read books. You read books. So this is why. Next one. Go to school. Go to school. Make your bed. Do you make your bed? Make your bed es como